Muy buenas tardes, días o noches, depende del tiempo que estén viendo este video. El día de hoy les voy a presentar el tema de la programación en Python presentado por mí, su servidor Josué Manuel Navanagena, alumno que cursa actualmente el segundo semestre en la carrera de programación en SBeta 103. En el video de hoy abordaremos diferentes temas que vienen aquí plasmados: una introducción, variables y sus tipos de datos, operadores básicos, estructura de control como bucles, condicionales y sus funciones, y al final unas pequeñas conclusiones. Aquí tenemos una pequeña contextualización de lo que es Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado de propósito general, que se ha vuelto extremadamente popular en los últimos años, gracias a su sintaxis clara y legible, junto con su amplia biblioteca estándar y la gran cantidad de módulos de terceros disponibles, lo que lo convierte en una gran opción tanto como para principiantes como para desarrolladores expertos. Una variable en Python es como un contenedor con nombre que almacena un valor o un dato. Este valor puede ser de diferentes tipos, como textos, números o listas, como ya se los presentaré a continuación. Tenemos los tipos de datos numéricos, que en cada tipo de dato tiene sus especificaciones o definiciones. En el número de datos numéricos tenemos enteros, representan números enteros sin decimales, como su nombre lo dice. Estos números pueden ser tanto positivos como negativos, como en el ejemplo que ponemos aquí: 10 menos 5 o directamente un 0. Pero tienen que ser números enteros. Su contraparte, los números decimales, se representan con float, que obviamente representan números reales con decimales, como 3.14. Como repito, pueden ser tanto positivos como negativos. El siguiente es complex, que son números complejos, que representan números con una parte real y una parte imaginaria, como 3J o 2 más 3J, puede ser eso. Otro tipo de datos pueden son de texto con la especificación str, o cadenas, que representan secuencias de caracteres como hola, Python 1, 2, 3, tipo así. Cabe recalcar que en esta secuencia las palabras o las secuencias de caracteres tienen que ir entre comillas, tienen que ir entre comillas para que la aplicación lo capte. También hay otro tipo de textos que no puse aquí, un tipo de datos, que es booleanos, que se utiliza para representar valores lógicos, como pueden ser true, que es verdadero, o false, que es falso, claramente. El siguiente tipo de datos es tipo de secuencia. En este podemos encontrar la descripción list, que representan colecciones ordenadas y mutables de elementos, que pueden ser de diferentes tipos, tanto numéricos como etcétera, etcétera. Se definen con corchetes o entre corchetes, como el ejemplo que ponemos aquí, ¿no? Que dice hola, entre comillas obviamente, coma 3.14, todo esto entre corchetes. El siguiente es tuple, que representan colecciones ordenadas e inmutables de elementos, que se definen entre paréntesis, a diferencia de los list, que se definen entre corchetes. Estos tuple se definen entre paréntesis, como el ejemplo que tenemos aquí, entre paréntesis 1, bueno, así. El siguiente descripción que tenemos en tipo de datos de secuencia es de range o rangos, que representan secuencias inmutables de números que son utilizados principalmente en bucles, ¿vale? Pero estos son básicamente números, pocas palabras. También otros tipos de datos que se pueden almacenar son de conjunto,
que son la descripción set, que se utilizan para datos desordenados y mutables de elementos únicos, y estos se definen entre corchetes. También entre el mismo tipo de datos de conjuntos tenemos frozen set, que se utiliza en conjuntos inmutables también de elementos únicos. Otro tipo de datos que se pueden almacenar en Python son de mapeo, con la descripción dict, que se utiliza para diccionarios, que son coleccionables de pares de claves, coma valor. Obviamente todo esto es entre corchetes. En este tipo de mapeo podemos poner diferentes tipos de datos, como numéricos o de texto, ya sean alfabéticos, numéricos, demás. Seguimos con los operadores básicos. Hay operadores básicos aritméticos, de comparación y lógicos. Los aritméticos, como su nombre lo dice, son de matemáticas, como aquí tenemos suma de dos valores. Aquí tenemos un pequeño ejemplo: 5 más 3 igual a 8. También tenemos la resta, pues básicamente son matemáticas en aritméticos, ¿no? Resta, pues restas de valor de otro, como en este ejemplo: 10 menos 4 igual a 6. Multiplicación, que se representa con este asterisco, que te va a multiplicar dos valores. Ejemplo: 6 por 7 pues, igual a 42. También hay división, que se divide un valor por otro, obviamente como una división normal, de 15 entre 3 igual a 5.0. Los valores de comparación se distinguen entre estos: igual, no igual, mayor que. Obviamente menor que, pero aquí ya no tuve el espacio para ponerlo. El igual comprueba si los dos valores son iguales. Por ejemplo, 5 igual 5 y es verdadero. El no igual, que se representa con un signo de exaltación y un igual, comprueba si los dos valores son diferentes, como en este ejemplo que tenemos aquí. 5 no igual a 6 es verdadero, porque 5 no es igual al 6. El no igual pues comprueba que los valores son diferentes. Y el mayor que y el menor que, pues ya todos lo sabemos, ¿no? Comprueba si un valor es mayor o menor que el otro, como en este ejemplo que tenemos: 8 mayor que 3 es verdadero. Si lo queremos invertir, 3 mayor que 8 nos daría falso, porque pues, 3 no es mayor que 8. Los operadores lógicos se utilizan de esta manera: ilógico AND, que pues como sabemos el inglés es el idioma de Python. El AND, que devuelve lo verdadero, devuelve verdadero si ambas condiciones son verdaderas, como por ejemplo entre paréntesis 5 mayor que 3, cerramos paréntesis, AND y lógico, entre paréntesis 2 menor que 4 y es verdadero. Como pueden ver, nos arroja el verdadero porque las condicionales son verdaderas, cumplen con lo que tienen que cumplir. Y el OR lógico, o simplemente OR, devuelve verdadero si al menos una condición de las condiciones que pongamos es verdadera. Como por ejemplo este ejemplo, que 5 es menor que 3 o 2 es menor que 4. Aquí nos arroja verdadero, obviamente. Seguimos con las estructuras de control, que en Python las estructuras de control son herramientas fundamentales para dirigir el flujo de la ejecución de un programa. Se utilizan principalmente para tomar decisiones, repetir bloques de código, manejar representaciones en diferentes escenarios o situaciones. En este tenemos las condicionales, como ya las he descrito anteriormente, los bucles o loops y las funciones de cada uno, ¿no? En las condicionales tenemos el if. La estructura if se utiliza para ejecutar un bloque de código si se cumple con la condición. Si se cumple con la condición, añadimos el if, como aquí hay un ejemplo claro: edad igual a 20 if edad
mayor a 18, print es mayor de edad. El if es la estructura que se utiliza para verificar múltiples condiciones en secuencia, como los explicamos. En secuencia se nota en Python, aquí se puede apreciar este breve ejemplo. Nota igual 8 if nota mayor a 9. Print es escribir entre paréntesis, entre comillas, excelente, cerramos comillas y paréntesis. O el if nota mayor que 7. Vamos a ver aquí, obviamente nos va a arrojar un bien. El else, otra vez, que es el que vamos a escribir al principio, o al final, perdón. Print regular. ¿Por qué? Porque no se cumple. La estructura else se utiliza para ejecutar un bloque de código si ninguna de las condiciones anteriores se cumple. O sea, si ninguna se cumple, va a generar eso, el else. Esperamos que esta información quede clara. El if se utiliza para verificar que si se cumple. El if si mínimo alguna de las condiciones se cumple, y en esta si ninguna de las condiciones en secuencia se cumple. Los bucles o loops se caracterizan por las siguientes palabras o palabras. El bucle for se utiliza para iterar sobre una secuencia, como una lista o una cadena, o cualquier objeto iterable. Ejemplo, frutas, corchetes, entre comillas, manzana, plátano, todo entre comillas. For fruta, in frutas. Print, entre paréntesis, fruta. Y el while en bucle se utiliza para ejecutar un bloque de código mientras se cumpla una condición, mientras se cumpla solo una, como podemos ver en este breve ejemplo. Sus funciones, que esto es un poco extenso. Las funciones son bloques de código reutilizables que se pueden contener en cualquier combinación de estructuras de control, lo que las hace increíblemente poderosas por organizar, manipular y modulizar tu código. Aquí tenemos un poco de descripciones como control de flujo, como break, continue y pass. Estas declaraciones se pueden utilizar dentro de bucles en funciones para controlar el flujo de la ecuación. Breaks para salir del bucle, que es para cerrarlo prácticamente. Continue para saltar a la siguiente iteración, y pass como marcador de posición. Bucles dentro de funciones. Los bucles for o while son útiles para realizar tareas repetitivas dentro de las funciones. Como su nombre lo dice, los bucles se van a ir repitiendo continuamente. Las condicionales dentro de funciones se pueden usar el if y else dentro de las funciones para tomar decisiones basadas en los argumentos de entrada o en otros condicionales. Esto no es mucho análisis, es fácil de entender. Funciones para tomar decisiones basadas en los argumentos de entrada que pusimos en el código o en otras condiciones. Y para terminar esta presentación, les quiero compartir algunas conclusiones. Las estructuras de control en Python son herramientas esenciales que nos permiten a los programadores dirigir el flujo de la ecuación de sus programas. Para estructuras que incluyen condicionales y bucles, junto con las declaraciones de control de bucles, proporcionan la capacidad de crear programas dinámicos y flexibles. Las funciones, por su parte, son bloques de código reutilizables que pueden obtener cualquier combinación de estas estructuras, que nos permiten una mayor modularidad y organización del código, lo que facilita su lectura, mantenimiento y reutilización. La combinación de estructuras de control y funciones es fundamental para escribir códigos en Python, para que un código sea eficiente y bien estructurado. Permite a los programadores abordar programas complejos de manera organizada, dividiéndolos en tareas más pequeñas y manejables. Como podemos concluir, Python es una aplicación
con muchas aplicaciones, con muchas herramientas muy útiles para nosotros los programadores. Y espero que esta información sea de su agrado y que sea de su agrado prácticamente.